Hoy estaremos también comentando de esa estructura económica que tiene no solamente Bolivia, sino en esta parte fundamentalmente de la América Morena. Está con nosotros el licenciado Oscar Heredia, a quien le damos una cordial bienvenida. Oscar. Buen día, Alfredo. Buen día, Bolivia. Buen día, al Alto. Buen día, La Paz. En realidad, la economía creo que, como a todos, nos preocupa, ¿no? Además, vemos países. Base fundamental. Es fundamental para cualquier estabilidad política y social en los países, ¿no? Hoy vemos cómo Venezuela, un país que tenía una producción del petróleo, ha reducido su producción a menos del 50%. El análisis que se hace respecto a las economías nacionales de la Argentina, Brasil, y en nuestro caso nos muestra claramente que hay algunos efectos no solo como concepción del modelo económico, sino impactados por la ideología, pero sin haber aprendido de lo que hizo Singapur, sin haber aprendido lo que hizo China en realidad. Yo hubiera querido que Bolivia y Brasil hayan aprendido en su momento a analizar la economía china como para poder tener una política económica que permita hacer la distribución de la riqueza, pero también la generación de recursos suficientes como para solventar esa distribución de la riqueza, ¿no? Definitivamente, mira, Oscar, países como Bolivia, como Paraguay, que relativamente somos pequeños, y estamos más en temas artesanales, del tema de la politiquería barata, de esa politiquería que lo único que queremos es seguir en el poder y no pensar en esto que es la estructura económica, social y política de nuestro país. En el caso, por ejemplo, de Paraguay, en los últimos días se ha hecho conocer la quema del Parlamento Nacional, porque intentaban hacer un gobierno, qué sé yo, no sé de cuántas reelecciones, entonces hay enojo. En Bolivia pasa una cosa de estas. Mira, me llega un material de Venezuela en los pasados días, ¿no? Donde realmente, no sé de la forma como está viviendo Venezuela. Pero cuando nos llega otros datos, por ejemplo, del Brasil, de la Argentina, que hoy lo analizamos este tema y con relación a nuestro país, ¿no? Es decir, a ver, encuentro una serie de contradicciones, qué es lo que está sucediendo. Pero te sugiero, Oscar, escuchemos precisamente este material que son más o menos por 6 minutos, está relacionado cómo está viviendo Venezuela. Ya. ¿No? ¿Sí, ¿tenemos en puerta, señor director? Estamos en una arepería, que es uno de los lugares de casa de comida más típicos de Venezuela. Y miren esta situación que se da por la devaluación. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. ¿Qué va a comprar con todos esos billetes? ¿El local entero? No, 2 cervezas nada más. ¿Todo esto para 2 cervezas? Sí, no, 2 cervezas no. Sean 5.000 serían 2 cervezas y no, 3 cervezas. 3 cervezas. 3 cervezas. Para esto, o sea, toda esta... A ver, ¿la puedo agarrar? ¿Cómo no? Agárrelo. No me voy a escapar mucho. Dele, pues, no se preocupe. Todo esto es lo que tiene que andar para 3 cervezas. 3 cervezas. ¿Y cómo hace para andar con todo esto encima? Yo no sé, viejo. Esto es una loquera, de verdad. Si bien la situación institucional es complicada, lo que más impacta en el humor de los venezolanos es la devaluación récord del bolívar, lo que hace que acá tengan que transportar una gran cantidad de billetes para comprar algo. ¿Y cómo haces vos con la caja? ¿Cómo haces para contar si alguien te paga en efectivo? Y si alguna mesa te paga en efectivo, ¿qué te trae? ¿Como 7 fajos de esto? Cambiar $50 en Caracas es llevarse una bolsa con billetes. Entonces el cambio en Venezuela $50. 10, 20, 30. $50 es todo esto. Sí. Incluso pagar una cena en efectivo es bastante dificultoso. Qué tremendo, qué bárbaro. Bueno, ahí está, mirá, acá con el amigo. Pagando la cuenta del... Bueno, vaya con Dios, amigo. Vale, gracias. Lo único que está increíblemente barato es el combustible.
Venezuela... Ya es lo más barato, ¿no? De Venezuela, el petróleo. Sí, el precio de la gasolina sigue subsidiado. Hay mucha gente como yo que piensa que ese subsidio debería irse a hospitales, a escuelas. Maestro, cuéntenos algo, en comparación con un tanque de gasolina, ¿este agua vale cuántas veces? Mire, no, tendría que sacar la cuenta, no sabría decirle verdad ahorita. Y más o menos son 320, así que son unas 5 o 6 veces más o menos lo que vale el agua, ¿no? No, menos por ahí. El cambio es tan grande, la cantidad de billetes que hay que hacer es tan grande que Fernando está comprando este agua con una tarjeta de débito ahí atrás, porque si no tendría que venir con una cantidad de billetes gigante como vimos antes que se usaba para comprar 3 cervezas. Hoy los venezolanos sufren la escasez de productos de primera necesidad, como por ejemplo el pan. Estamos en Venezuela, son las 6:30 de la tarde de un sábado. Estamos en Chacao, que está al este de Caracas. Toda esta cola que ustedes están viendo ahora es para comprar pan. Nada más que para eso. ¿Hay chance de que usted cuando llegue a la panadería se quede sin pan? Sí, hay chance. ¿Y ahí qué hace? Nos vamos a otra panadería. A otra panadería y así rodando hasta que encuentran pan. Fíjese dónde está la panadería. ¿Hace cuánto que está esperando acá? Tenemos rato ya. Mucho rato de comprar y no nos han vendido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 billetes. ¿Para cuántos panes le alcanza? Que va para 2 panes, para 500 para los 4, no tiene 500 ahí. Increíble que con esto se llene un tanque de combustible y no se pueda comprar pan. No se puede comprar nada. Hay hambre, Bueno, fíjense todo lo que pasamos ya con toda la gente que hablamos y todavía seguimos pasando gente que está haciendo cola. La panadería está ahí. Ya la gente empieza a dar nunco. ¿Y esto cuánto te dura? ¿Para hoy? Hoy nomás. ¿Y mañana de vuelta a la cola? Mañana ocupo la cola. Y así todos los días. El diario de hoy, de mañana, todos los días. En las farmacias el panorama no es muy distinto. Tenemos muchos faltantes de medicinas, de hipertensivos, de hipoglicemiantes, de todas clases. Todo lo que es insulina y demás, nada. Todo. Insulina, todas las medicinas de glucofaje, metformina, todo eso. ¿Y pasta de diente, por ejemplo? Nada. ¿Usted ahora tiene algo de pasta de diente o no? No, aquí tenemos casi año y medio que no nos llega pasta de diente. ¿Y cómo hace la gente para conseguirlo, sabe? Bueno, dicen que están trayendo unos de importados y la gente lo tiene que comprar. ¿En el mercado negro? Sí, en el mercado negro. Estamos llegando al mercado municipal de Chacao. Acá muchas de las cosas que no se consiguen ni en supermercados ni en farmacias están acá adentro a un precio de exorbitante. Acá están gran parte de las cosas que no se consiguen en otros lados. Hay aceite, hay pañales, gilets. Esas son todas las cosas que están dentro de los productos controlados que no se pueden comprar todas las semanas, sino que uno tiene que presentar la libreta para poder comprarlas. ¿Qué es lo que está comprando? Productos de primera necesidad que no se consiguen en el mercado normal. ¿Cómo cuáles? Papel toalete, papel de baño. Papel higiénico. Papel higiénico, sí. Papel de baño. Jabón de baño. Jabón de baño, pasta de dientes. ¿Pasta de dientes? Sí. ¿No se consigue eso? No se consigue. ¿Y cuánto vale todo lo que lleva? Acabo de comprar 3 pastillas de jabón en 5.500 bolívares. Y el sueldo de un trabajador son 40.000 bolívares. Sí. O sea que para bañarse hace falta... Casi un cuarto del sueldo. Un cuarto del sueldo. Un quinto. Sí. Una locura. Sí. Es una locura. ¿Y pasta de diente cuánto la está pagando? No sé cuánto cuesta la pastilla. 3.500 bolívares la pastilla, el tubito. El tubo de pasta de diente. ¿Y no te asombres, que es verdad. Esto es la realidad que está viviendo el pueblo venezolano. Los precios cambian todo el tiempo. Venezuela hoy tiene la inflación más alta del mundo. Está en un 1.600%.
desolador. Una realidad dolorosa en un país que es uno de los mayores productores de petróleo y que a pesar de la reducción del precio del petróleo, en realidad ellos podrían estar bien. Si nosotros nos damos cuenta, Bolivia, a pesar de las circunstancias, Bolivia también vive del gas. Sin embargo, yo creo que si vemos a futuro, nadie quisiera que lleguemos al modelo o a la realidad venezolana en este tema de la economía, ¿no? Hay inflación. Eso hace recuerdo cuando la UDP en Bolivia, ¿no?, que viene en función del endeudamiento de un gobierno anterior. Y como nos podemos dar cuenta, creo que los países como Venezuela, en algún momento Argentina, en algún momento Brasil, y nosotros estamos viviendo de endeudamientos. Y las deudas se pagan en algún momento, y esas deudas cada vez son más grandes. Venezuela está casi llegando a la incapacidad de pago de su deuda, ¿no? China, que es un país que le ha prestado muchísimo dinero, ha decidido ya no seguir prestándole, más bien cobrando. Creo que en este momento Venezuela se sostiene a partir de los créditos rusos, que también se van a dar cuenta que en algún momento no van a tener dinero para poder cobrar, o sea, pagar los venezolanos esta deuda, y tomarán la misma posición de China. Y como vemos, las subvenciones no son pues medidas sostenibles en el tiempo, y eso hace de que veamos que la gasolina es más barata que una botella de agua, ¿no? Sí, señor. Y aquí otros temas son que, primero, que ya no hay tanta producción de petróleo en la misma cantidad, ha reducido por lo menos en un 50% de Chávez. A pesar de que exportan petróleo a Estados Unidos, la deuda ha crecido, la inflación, y lógicamente no hay una actividad productiva que genere empleo. Y lo que hacen es de alguna manera importar productos para el consumo y no importar bienes de capital que les permita producir bienes y servicios y así generar un buen salario, empleos y una actividad económica que es solvente en la economía venezolana. El otro tema que nos preocupa es que los países en los cuales nosotros vivimos están siempre a expensas de la explotación de materias primas. O sea, no somos un país industrializado, sino más bien somos de lo más fácil, apallando, yo diría, apallamos minerales, apallamos gas, en su momento hemos apallado estaño, ¿no? Entonces creo que hemos ido vendiendo eso y no nos hemos dado cuenta de que la actividad económica y el crecimiento económico va a depender de la generación de empresas competitivas que sean capaces de exportar, porque un país que no exporta no tiene ingresos, pues, ¿no? En realidad es el salario o el sueldo de un país son pues las exportaciones, ¿no? Y creo que en esto ha pecado muchísimo Venezuela desde el punto de vista del derroche de los recursos, pero además el tema de la corrupción, que ya ha sido denunciada mundialmente, el tema de la corrupción en estos países que han vivido de la bonanza económica y no han sabido administrar o no hacer una buena gestión, ¿no? Las 6:30 de la tarde. Ahora mira, una diferencia pero abismal, ¿no?, entre un país que es gobernado por un sistema de política económica de corte populista y gobiernos como lo de Brasil, ¿no?, con Temer, y lo de Macri. Es decir,
cambia tan sustancialmente de un país a otro dentro de las políticas que se imprimen, ¿no? Se habla de la derecha, la centroderecha, la izquierda, la centroizquierda, etcétera, etcétera. ¿Tanto puede influir estos temas? Porque mira, de acuerdo a los datos que tenemos en nuestra mesa de trabajo, Oscar, mira, se dice que Brasil podría crecer inclusive al 3% el próximo año 2018. Después de tener un crecimiento negativo, ¿no? Después de tener un crecimiento negativo, por cierto que sí. Y entonces, la Argentina pasa lo mismo. Se dice que podría crecer al 2.8%, siempre como punto de partida, hablando del Producto Interno Bruto. ¿Cómo analizas tú este tema para luego entrar en Bolivia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, yo creo que en realidad el crecimiento de Brasil, hay que aclarar de que parece menor al nuestro, sin embargo, viene de un crecimiento totalmente negativo, ¿no? Claro. La Argentina pasa lo mismo, o sea... Y ambos gobiernos han sido de corte populista. Claro. Hablamos, por ejemplo, de previos, Argentina, ¿no? De los Kirchner, ¿no es cierto? Y hablando de Brasil, Lula da Silva y la señora Dilma Rousseff. Y que asume Temer, ¿no? Que tiene una visión más empresarial. Mira, más allá de la discusión ideológica, izquierda o derecha, el populismo, tanto de izquierda y de derecha, hace daño. Totalmente, ¿cierto? El populismo quiere la reproducción del Perú del poder. Sin embargo, esto se da de derecha, Honduras, Paraguay, el que mencionabas, y algunos países como los del populismo de izquierda, el del siglo XXI. Lo que sí yo veo es que en la economía en la Argentina y en el Brasil lo que sucede es de que básicamente han entendido que no van a eliminar totalmente la distribución de la riqueza, ¿cierto? Sino más bien tener un enfoque de distribución de la riqueza, pero para poder distribuir la riqueza. Hay personas que hacen filantropía en el mundo. Filantropía sin plata no puede existir. Tendrían que haber acumulado riqueza para poder hacer una distribución de la riqueza. No, porque si no, no podrías. Y yo creo que lo que ha sucedido en Brasil y en la Argentina es darse cuenta de que se tienen que tomar medidas estructurales que tengan que ver con entre comillas, con el capitalismo. Por ejemplo, Brasil ha decidido nomás entrar en el tema de deshacerse de sus empresas públicas que estaban malas. En la Argentina lo que han hecho es profundizar la importación de bienes de capital para recuperar lo que fueron antes ese país productor de bienes y servicios que eran exportadores y de alta calidad, ¿no? Es un país que no dejaba entrar muchos, o sea, dejaba entrar productos extranjeros, pero tenía una tributación alta porque ellos eran capaces de producir ello. Ese es uno de los elementos, o sea, importación. El otro elemento importante es el consumo, ¿no? El consumo que induce a que la población vaya comprando sus productos, pero esto tiene que ver que esos bienes de capital y ese consumo están relacionados con las inversiones. Estas inversiones en Brasil y en Argentina son inversiones totalmente canalizadas a las inversiones productivas que les generen valor agregado, ¿cierto? No exclusivamente a las inversiones que normalmente en Venezuela y en Bolivia son inversiones sociales que en realidad vienen a solucionar algunos problemas no de largo plazo, sino de corto plazo, como por ejemplo los bonos, en algunos casos construcciones innecesarias, algunos caminos que no vinculan con el eje, con los centros económicos para desarrollar cada una de las poblaciones. Por lo tanto, creo que no es exclusivamente desde el punto de vista ideológico, porque aquí, como todo, la anterior semana tú mencionabas, o en algún momento, hay una economía economía es una heterodoxa economía, ¿no? Entonces, la gente, lo mismo pasa en Chile, ¿no? Hoy día en la disputa de las elecciones, los dos candidatos están tomando medidas tanto de distribución de la riqueza
como también de la generación de riqueza como para solventar las necesidades de este país. El otro tema es importante, es que hay países como Singapur que han decidido, por ejemplo, educar a su población ¿en qué? En gestión, en mercadotecnia, sean capaces de producir y de generar, pero también de desarrollar la tecnología. Creo que esos son los pasos que van a seguir Brasil y la Argentina como para generar mayor crecimiento del que tú planteas, que es del 2% y de la Argentina de un 3.8%, tengo entendido que está según proyectado. Los datos que ¿no? yo tengo, máximo se prevé más o menos crecer Brasil en el 3% y la Argentina podría crecer hasta un máximo del 2.8%. 2.8%. Entonces, esto es importante. Sin embargo, también hay que decir que el Producto Interno Bruto de la Argentina son casi 719 mil millones, de Brasil es más de 1.500.000, ¿cierto? Ahora, entonces, mira, pero en estas y de Bolivia en realidad es 39.000, ¿no? Ahora, en estas políticas que se imprimen, mira, ¿cuál es, según el ministro de Economía de Brasil, cuál sería la receta en este momento para ya mostrar ese crecimiento de Brasil el próximo año 2018? Ellos dicen que es importante la disminución del gasto público con creciente inflación. Ahora, figúrate lo que pasa en Bolivia, ¿no? El déficit fiscal, por ejemplo, fácilmente va a llegar al 8 y pico por ciento. Este año estaba proyectado 7.8%, y al año está más, 8.3%. Entonces, mira, pero acá en Bolivia, lo comentamos un poco más adelante, pero esto muy entre paréntesis, en Bolivia, por ejemplo, no se piensa en bajar el gasto corriente, el gasto público. Claro, el problema es que en los países que están haciendo la distribución, lo que sucede es que no hay una actividad económica capaz de generar empleo y capaz de que ese empleo sea bien pagado. Ese es relativamente regular, digamos. Claro, pero es que hay un tema de inflación también, ¿no? Hay un tema de economía informal, pues. Entonces, lo que sucede es que en Bolivia, en realidad lo que va a pasar es que nosotros no estamos viendo la desaceleración que ha venido sucediendo desde el 2013, ¿cierto? 6.8 hasta un crecimiento de este año menos del 4%. O máximo hasta el 4%. Hasta el 4%. Se proyecta que el 2017 sea 4.7%. Sin embargo, las organizaciones internacionales han planteado que el crecimiento en 2017 iba a ser del 3.9, de 4.2 y 4%, que se acerca a la realidad y no la que había proyectado Bolivia. Entonces creo que de esa manera Bolivia tiene mucho que hacer porque no ha sabido administrar esos recursos económicos en actividades de diversificación de la economía y también de alguna manera generar mayores recursos, ¿no? Ahora, mira, las últimas declaraciones del ministro de Economía del Brasil, mira, me llama poderosamente la atención lo que te voy a leer de forma textual. ¿Qué dice él? Dice, no ha de ser fácil ni tampoco imposible, siempre y cuando la cordura política de las centro-derechas y centro-izquierdas recupere la seriedad económica social, la seriedad de la economía, de la seriedad económico y social, dice, ¿no? Que extraiga a los posibles marasmos, izquierdoides, que ha llevado al borde de la ruina, de la que costará extraerse, de la que costará salir, dice el ministro de Economía. Ahora, mira, te digo, para que nuestra audiencia esté, ¿qué quiere decir marasmo? ¿No? Grado extremo de agotamiento o enflaquecimiento. Es decir, aunque no creas, mira, Oscar, me pone la piel de gallina, ¿sabes? Estos temas. Datos que no los inventamos,
no nos llegan a nuestra mesa de trabajo. Sí, mira, Venezuela está en recesión económica, alta inflación, más del 1000%. 1.600. ¿No? Entonces, si nos ponemos a pensar y analizar qué hizo Venezuela, Venezuela dio subvenciones, hubo incrementos salariales en su momento, aprovecharon de los ingresos de la exportación del petróleo, sin embargo no hicieron lo que debería hacer cualquier persona que tiene sentido común, es haber invertido. Y lamentablemente, tal vez la posición del ministro del Brasil de Economía sea muy dura en la realidad, ¿no? Lógicamente con una tendencia ideológica. Sin embargo, yo te decía que el populismo no solo hay de izquierda, sino de derecha. Lamentablemente en Sudamérica, en varios países de Sudamérica, lo que ha sucedido es que la izquierda o el socialismo del siglo XXI lo que ha hecho es derrocharle el dinero, ¿no? Ha derrochado ese dinero, no ha sabido utilizar bien los recursos y ahora lo único que nos corresponde es reducir el gasto corriente. En la Argentina lo hicieron, en Brasil lo están haciendo y cada vez no hay otra forma. O sea, es sencillo, un papá que gana menos lo que tiene que recortar en esos gastos que no son importantes, ¿cierto? Habría que invertir en educación, en salud, en seguridad, etcétera, pero ya no simplemente en una distribución discrecional de la riqueza. Por lo tanto, creo que la posición del ministro brasilero tiene una tendencia ideológica, sin embargo, creo que en el fondo lo que nos está diciendo es que ya no va a haber una subvención a algunos productos, ya no va a haber un incremento salarial desmedido, seguramente va a haber una flexibilización laboral, va a haber seguridad jurídica a la inversión directa extranjera, que creo que es lo que se tiene que hacer. Y eso es lo que nos está recomendando en la realidad, dejar de hacer lo que estamos haciendo. O sea, ¿qué quiere decir? Fomentar la corrupción, fomentar las subvenciones y reducir el gasto corriente y también reducir las inversiones sociales, pero incrementar las inversiones productivas que en su momento nos permitirían generar mayores recursos y cuando generemos esos recursos, de repente retomar la distribución de la riqueza como lo que están haciendo en este momento, ¿no? Importante receta, ¿no? Porque figúrate, Oscar, si hacemos un recuento de lo que ha sucedido, el tope máximo al que llegamos al crecimiento, ojo, que el crecimiento que tuvimos los bolivianos, es decir, no fue sostenible, ¿no? Ni ahora ni antes. Claro. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un crecimiento sostenible, tiene que ser con desarrollo. Y cuando no hay desarrollo, es decir, es una simple literatura, digamos. Claro, en realidad cuando no hay desarrollo se convierte en una distribución de una riqueza sin la generación de valor agregado, ¿no? O sea, si tú quieres mantener la subvención, si tú quieres seguir manteniendo los bonos, quieres hacer con infraestructura, invertir en infraestructura social, lo que tienes que hacer también es una parte de ese dinero invertir en inversiones productivas que nos den mayores ingresos, ¿no? Yo creo que la receta fundamentalmente viene, primero, generar actividades económicas con valor agregado, ¿no? Que significa la diversificación de la economía, impulsar la inversión privada, tanto interna como externa. El otro tema es importar bienes de capital para fomentar el emprendimiento, tal vez analizar el tema tributario, que les facilite la inversión a empresarios privados y extranjeros, que les den mayores facilidades, reducir la deuda. Yo creo, si la deuda para hacer inversiones sociales habría que reducirla e incrementar una deuda, pero que tenga la posibilidad de pagarse a sí misma, ¿no? Y creo que esos mecanismos, la reducción del gasto público, nos harán de repente, nos permitirían hacer un crecimiento de repente mayor al 4%, pero lo que acabamos de decirte, querido Alfredo, y lo que menciona el ministro de Brasil y los ministros seguramente, o los presidentes de otros países,
como la Argentina y Brasil, lo que sucede es que esto no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso. Lamentablemente nos estamos dando cuenta en último momento de que debemos flexibilizar de repente nuestra economía e inducir a que los empresarios privados, tanto internos como externos, jueguen su rol protagónico para que Bolivia no llegue a una economía como la que tenemos en Venezuela. No estoy diciendo que es el deseo nuestro, sin embargo hay algunos indicadores que nos hacen pensar de que en un porcentaje mínimo hay la posibilidad de que esto ocurra, ¿no? Ahora, mira, este es un tema que debe preocuparnos a todos los bolivianos. Lo saben, pero no lo quieren reconocer de quienes manejan en la nave del Estado esto que se llama el gabinete económico. ¿Qué significa, por ejemplo, tener un techo que llegamos en el año 2013 al 6.8%? El año 2014 bajamos al 5.5%, el 2015 al 4.9%, el 2016 al 4.3%. Se dice que el máximo nuestro país este año 2017, al 31 de diciembre, podría crecer hasta el 4%. 4%. ¿Cierto? Pero ¿qué significa esto? ¿Es desaceleración? ¿Es recesión? ¿Cómo la podemos considerar este tema? En realidad es una desaceleración de nuestra economía, es un crecimiento pero lento, ¿no? Pero este crecimiento no sostenible, además. No sostenible, pero además está solventada este crecimiento por el consumo interno, pero este consumo interno está en realidad financiada básicamente por las deuda pública, por la deuda interna y externa, por la utilización de nuestras reservas internacionales, por la presión tributaria, porque hay una presión tributaria, pero además está solventada por una economía informal. Esta economía informal, al margen de la norma, es el contrabando y el narcotráfico. Entonces, si hay medidas de otros países respecto al control del narcotráfico, nuestra economía en realidad va a haber una desaceleración. Venezuela vive una recesión en realidad, por eso decía, ahí ya no hay una actividad económica, los salarios son menores, hay un menor empleo. Todavía Bolivia está en una desaceleración que nos hace pensar que debemos, entre comillas, repensar nuestra economía boliviana, ¿no? Y eso, ¿por qué te digo? Porque Venezuela ahorita tiene una deuda aproximadamente de 15.000 millones de dólares, entre comillas, ¿cierto? Se menciona, pero creo que es mucho más. Sin embargo, sus reservas internacionales no pasan de 9.000 millones. Bolivia todavía tiene, en este caso, reservas internacionales de 10.500 millones aproximadamente, y su deuda, según el gobierno, llega hasta 8.000 millones, o sea, todavía tenemos un respaldo de estas reservas internacionales que no es mucho. Sin embargo, Bolivia está utilizando algunos recursos ya que los ha mencionado, esto no quiere decir que es de la noche a la mañana, los ha mencionado, está utilizando dinero de las AFPs, está utilizando las reservas para la seguridad de los ahorristas, pero también está utilizando, falta utilizar los recursos de banco y caja y banco de las gobernaciones, de los municipios y también de las universidades, que quiere decir que hay dinero. Ellos creen que ese dinero va a solventar si en algún momento llegáramos a una crisis. Ahora, la crisis no viene de la noche a la mañana, es un proceso lento, sin embargo, creo que este indicador que tú acabas de mencionar de la desaceleración del 6.8 hasta el 4%, que podría ser el 2017, además continuo, ¿no es cierto? 6.8, 5.5 creo, ¿no? 5.5, 4.9, 4.3 hasta el 2016 y ahora el 4% y el proyectado 4.7. Sin embargo, yo creo que el 2018 el crecimiento no va a pasar del 4%, 4.1%, porque son los indicadores que tienen las instituciones internacionales respecto a la información. Ahora, se va a decir que en 2018, que ya es un año previo electoral, seguramente, y al fin de año, seguramente con indicador por decisión política, podrían nomás generar un segundo aguinaldo para ver cuál es la reacción, porque
Lamentablemente la política y la búsqueda del poder no está solventada en una buena economía, sino en decisiones políticas. Además hay un tema que nos tiene que preocupar a todos, por lo menos así tenemos nuestra lectura aquí en Pasadísima de Televisión. Este último encuentro que tuvo el presidente Morales con el presidente Temer del Brasil, es decir, diríamos que el presidente Morales le fue mal, se vino con las manos vacías, porque el objetivo fundamental era que Brasil se comprometa al tema de comprar mayor gas y que pague, porque por ahora lo que se pretende o lo que se está haciendo es que Brasil recibe el gas, pero se está cobrando de los pagos anticipados que había hecho el Brasil a Bolivia. Entonces, un tema muy, pero muy preocupante. Es más, Brasil no quiere hablar mucho del gas porque necesita saber cuánto tiene gas y un gas certificado en nuestro país. Un tema muy, pero muy preocupante. Nos tendría que alegrar a nosotros, Oscar, si le va bien al Brasil, le va bien a la Argentina y el efecto rebote podría tener repercusiones positivas hacia Bolivia. Pero claro, en este caso, cuando vemos ya en esa estructura sobre niveles de manejo económico que tiene el país, incluyendo el tema del gas, es decir, no da buenas señales, ¿no? Claro, el problema de nuestro país en cuanto a las reservas internacionales o las reservas de gas están en duda, ¿no? Lamentablemente, un gran porcentaje de nuestra economía la economía boliviana vive de los ingresos del gas. Hay que decir que Venezuela también vive de la exportación del petróleo, el 95% de su economía está en función del petróleo. ¿Y por qué esta analogía? Para decir bolivianos, nosotros también vivimos del gas que está indexado al precio del petróleo, aunque en estos últimos días ha crecido un poco el precio del petróleo, esperemos que se siga manteniendo. Entonces, lo que sucede es que básicamente nosotros no nos hemos dado cuenta que dependemos exclusivamente de la exportación de materias primas, en este caso de gas, minerales y algunos productos agropecuarios. Como tú decías, si a Brasil le va bien, a nosotros nos podría ir mejor. Si a la Argentina le va bien, tal vez también nos interesa de que le vaya bien porque nos podrían comprar productos, claro que sí, que nosotros podríamos producir, pero habría que ver qué cosas producimos. Gas. La única alternativa con Argentina y Brasil en la mentalidad de nuestros gobernantes es el gas. El tema de la decisión que puedan tomar pronto en Chile también podría tal vez mejorar la economía que tienen hasta ahora, y eso ayudaría en realidad a Bolivia para poder exportar de alguna manera algunos productos adicionales, pero para eso tendríamos que cambiar nuestra matriz productiva, ¿no? De productos tradicionales a productos no tradicionales, y eso todavía no lo estamos viendo, no lo hemos visto. O sea, se habla, ¿de qué se habla? Se habla de gas, tú acabas de decir, han ido a Brasil para ver el del gas, ¿no veo, no? El cuarto foro es todavía solventarnos a partir del gas. Y no hemos visto medidas y políticas serias respecto a la diversificación de la economía. Por ejemplo, tecnología, ¿cierto? Invitar a países, a empresas extranjeras que vengan a invertir con mayor facilidades tributarias. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos empresas que vengan y no nos paguen impuestos, dirán algunos? Pues para aprenderles, pues, ¿no? Vamos a tener mano de obra que van a ser contratada, y esas personas van a aprender en esas empresas, y esos que van a aprender seguramente podrán hacer sus microempresas. Eso es lo que sucede. Hay grandes restaurantes hoy día, por ejemplo, que han ido creciendo, y la gente que trabajaba ha empezado a hacer sus microempresas, ¿no? Entonces yo creo que esa misma lógica, y no es que es un invento mío, simplemente es un análisis de economías emergentes que han crecido de tal manera en pocos años, ¿cierto? Desde el 60, 70, 80 han ido creciendo, y nosotros que hemos tenido la mayor posibilidad siempre de tener materias primas y con altos precios en algunos momentos, no hemos tenido una visión a largo plazo y una visión diferente. O sea, hay que empezar a mirar de otra óptica. Bolivia, a partir de ahora,
A partir de ahora tienen que darse cuenta que no puede vivir solamente del gas y no puede vivir solamente del mineral. No estamos diciendo que no exportemos gas y no estamos diciendo que minerales, sino que exportemos productos no tradicionales que nos den un valor agregado, pero que generen empleo. O sea, si tú te das cuenta, cuando utilizas tecnología, la producción del gas necesita tecnología, menos mano de obra. ¿Cierto? ¿No es cierto? Entonces, necesitamos también que haya producción de otros bienes o de otros servicios que generen empleo, porque cuando tú generas empleo, la gente gana, recibe un sueldo, y al recibir el sueldo gasta o invierte. Entonces, en el flujo circular de la economía nos permite que todos nos beneficiemos, se beneficia la empresa, se beneficia la familia y se beneficia el Estado, ¿no? Con los impuestos, etcétera, etcétera. Y creo que, y reducir nomás la economía informal, habría que formalizar nuestra economía a ver hasta dónde se podrá hacerlo. Y un control del contrabando y también del narcotráfico, que son los que solventan el crecimiento mínimo que tenemos, que es el del 4%. O sea, no es que, el problema es que nuestro crecimiento económico no viene por el modelo de gestión, viene por el contrabando, viene por el narcotráfico, viene por el precio del petróleo, ¿no? Y esos son los indicadores. Y estamos pensando, como hace un ratito tú y yo estamos diciendo, esperemos que crezca Brasil, esperemos que crezca Argentina, esperemos que crezca Brasil para que nos ayuden. Yo sé que a la Argentina y al Brasil la economía externa les ha ayudado a esto, ¿cierto? Pero nosotros estamos pensando en nuestros países vecinos, ellos han pensado en otros países mucho más grandes, ¿no? Claro que sí. Siempre pensando en pequeño. Entonces creo que si nuestras autoridades se ponen la mano al pecho, tienen que mirar nomás a un país que admiran, ¿no? Sí, China. Sí. Tienen que mirar nomás. Y tienen que mirar al país que no lo quieren, o a los neoliberales, a los capitalistas. Tienen que mirarles y tienen que aprender. Ya decía alguien, hay que leer El Capital de Marx. ¿Quiénes leen más El Capital de Marx? Los empresarios, porque aprenden a ver qué es lo que dice Marx respecto a la economía, ¿no? Claro que sí. Y eso es lo que no está sucediendo, ¿no? O sea, yo veo que hay una situación de rechazo, de rabia hacia unos modelos económicos que en realidad ya no son modelos puros neoliberales, capitalistas, sino son parecidos a los del siglo XXI, o sea, al capitalismo de Estado de China, por ejemplo, se parece. Entonces, ¿yo por qué tendría que odiar o mirar con rabia a China? Más bien habría que ver con admiración, y habría nomás que ver con admiración también a Brasil, a Argentina, de países cercanos que tienen un crecimiento después de un crecimiento negativo alto además, o sea, no es ninguna digamos que haya sido 0.1, ha sido alto. Creo que de esa manera el gobierno boliviano, nuestras autoridades, tendrían que darse cuenta que nosotros tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos como si fuéramos la panacea, sino también como una experiencia no tan buena, dramática, la de Venezuela, ¿no? O sea, sí, uno aprende de la propia experiencia y de la experiencia ajena, pero el sabio aprende más de la experiencia ajena, ¿no? Creo que son modelos que hay que ir analizando, no modelos solo económicos, sino de gestión, o sea, cómo han manejado el dinero, cómo se ha distribuido esos recursos para beneficiar al país o beneficiar a un grupo ideológico, a un grupo de poder, o en realidad o ha beneficiado a muchos de los bolivianos, a muchos de los venezolanos. Los hechos nos dicen que solamente se han beneficiado quienes están en el poder, ¿no? Definitivamente. Tú decías muy bien que el empresariado debe leer más El Capital de Marx, pero a los quienes manejan la nave del Estado boliviano, en el tema económico, habría que decirles que sigan leyendo a Keynes y hagan una comparación con Hayek. Sí, hay que ir aprendiendo de todas, claro, ¿no? De todos, porque caso contrario nos cerramos y creemos que nosotros tenemos la verdad. Y la verdad en economía ya no son números nomás, sino ya hemos demostrado, como el último premio Nobel de Economía, que son emociones, son sentimientos del ser humano y que sus decisiones no son racionales. O sea, las decisiones keynesianas, las decisiones que vayan tomando en función del modelo económico anticapitalista, antineoliberal, creo que no es una buena receta. Habrá que tomar en cuenta nomás
lo que ha hecho a la Argentina, lo que te digo. Inversión, pero inversión productiva. Importación de bienes de capital para fomentar la inversión y, lógicamente, inducir el consumo también, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Carlito, por haber estado con nosotros, de verdad, 2 minutos, importante. Hablamos de